a todos los asistentes. Desde ya, muchísimas gracias por haberse sumado a esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, que está a cargo de la doctora Claudia Emilia Salomón. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero para aquellos que quieran saber más sobre sus antecedentes, les comentamos que la doctora Claudia Emilia Salomón es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, Rosario Santa Fe. Es abogada especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia, todo ello por la Universidad Nacional del Litoral. Es mediadora, ex docente, asistente de las cátedras de Derecho Penal y de Derecho de Familia en la Facultad Teresa de Ávila de la UCA de Paraná. Es capacitadora en el Poder Judicial, especialmente vinculada a cuestiones de perspectiva de género y trata de personas con fines de explotación sexual. Es coordinadora académica de los cursos de posgrado Derecho de Familia e Infancia de la Facultad Teresa de Ávila, UCA Paraná. Lo fue desde el año 2015 hasta el año 2018. Es directora de los cursos de posgrado de Derecho de Familia e Infancia de la mencionada facultad. También es directora, digamos, solamente para hacer una mera cita, un recorte de su vasta obra escrita. Es importante destacar dentro del marco de este curso que es directora de dos obras colectivas, una titulada Dilemas y Desafíos en el Derecho de Familia, de Editorial Delta del año 2016, donde se hace un abordaje de los distintos temas nodales del derecho de las familias a la luz de lo que era la reciente reforma del Código Civil y Comercial. Y otra justamente, o especialmente vinculada a la actividad de hoy, violencia en las relaciones de familia, visión desde el derecho y la interdisciplina, que es una obra del año 2022. También la doctora es jurado técnico del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos desde el 2009 hasta el presente. Ha sido defensora de pobres y menores hasta el año 93. Ha sido jueza de familia de Paraná desde el año 1994 al año 2014, entre otros tantos antecedentes, como les decía, que en honor al tiempo vamos a recortar. Pero creo que esto da muestra de la excelencia académica, profesional y de la gran expertise que tiene la doctora Salomón en el territorio, ¿no? En la praxis del derecho de las familias, de las niñeces y adolescencias. Claudia, nuevamente darte mi más profundo agradecimiento por haber aceptado sumarte a esta actividad del Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia del Colegio de Abogados de Rosario. Como tantas veces me ha recibido el Colegio de la Abogacía de Paraná, bueno, bienvenido sean los oriundos de Entre Ríos y de Paraná específicamente también al Colegio de Abogados de Rosario. Y un especial también agradecimiento a cada uno de las personas que están en este Zoom y que han mostrado su interés por esta convocatoria. Agradeceríamos que todos aquellos que tengan la posibilidad de activar sus cámaras lo puedan hacer de manera de que la doctora Salomón pueda interactuar de una manera dinámica con cada uno de ustedes. Si te parece, Claudia, damos inicio a esta Sí, actividad. cómo no. Bueno, en principio, eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Muchas gracias a la doctora Lorena Capella por tan tan cálida presentación y por la invitación para esta charla del instituto. Bueno, aclaro una cosa, no soy doctora, soy doctoranda en Derecho de Familia, pero en honor tengo que decir lo que es. Este, bueno, les agradezco a todos la presencia. No sé si son todos abogados, abogadas, si hay algún profesional de otra actividad vinculado con la interdisciplina, no sé, pero por las dudas que me lo hagan saber. Y yo voy a desarrollar este tema, ya voy a poner el power, vinculado con las medidas cautelares en las situaciones de maltrato infantil
Me interesa que ustedes, a medida que yo vaya desarrollando, si les queda una duda, si quieren hacer un aporte, que no duden en interrumpirme para que esto se haga más dinámico, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a poner... ¿Y acá cómo hago para ponerlo desde el comienzo esto? Eh, Para pasarlo, Lorena, no te escucho, porque tenés el mutado Perdón, te decía que para posicionarte encima de la primera filmina que tenés ahí, Ajá. hace doble clic y ahora andate al margen inferior ahí está donde está yendo, donde está esa barrita de más y menos, abajo, más abajo, ahí a mano Lo que derecha. pasa es que no me sale. No, 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 pero espera, anda con el mouse ahí. Ajá. Ah, no, ahí no, no, al lado, no, no, ahí presiona ahí, hace doble clic ahí, Ah, perfecto, gracias. ahí está. Bueno, como dijimos, hoy vamos a referirnos a la violencia doméstica sobre niñas, niños y adolescentes, las medidas de protección. Em, a mí me hizo reflexionar mucho esto de cómo iniciar una charla vinculada con este tema cuando nosotros estamos realmente inmersos en un mundo violento. em, Cómo nos impacta la violencia desde todo punto de vista, en la calle, cuando vamos a hacer un trámite, la gente nerviosa, responde mal, los medios de comunicación que permanentemente, eh, no sé, el trato es destrato, desde la política, sin tener en cuenta ningún tipo de bandería política, eh, la forma como se expresan los políticos, los dirigentes, todo es eh, agresión, no sé, yo por lo menos lo percibo de esa manera. Entonces parecería que en el ámbito en nuestro ámbito privado, en nuestro lugarcito en el mundo, en nuestro rincón de cuidado, que es la familia, es donde vamos a encontrar, bueno, la tranquilidad, el bienestar, la protección, la calma. Eso sería lo óptimo, ¿no es cierto? Pensar que en el ámbito más privado, en el ámbito nuestro, lo compartamos con alguien, con muchos, con pocos, con nadie, bueno, es nuestro lugar, pero no en todos los casos este lugar, que tendría que ser el lugar de seguridad, de protección, brinda ese resguardo y esa protección. Nosotros permanentemente, ustedes como profesionales están viendo lo que es la violencia contra las violencias contra las mujeres, porque se despliegan no solamente en el ámbito doméstico, y particularmente qué grave cuando esto se produce respecto de niñas, niños y adolescentes, de los seres más vulnerables. Y también me parece importante que reflexionemos cómo vive un niño, sobre todo un niño de corta edad, cuando recibe un trato violento por parte de sus progenitores, de sus guardadores, de las personas que lo tienen que cuidar, de las personas que más lo aman, de las personas que más lo aman. Esa persona que me ama me golpea, esa persona que me ama me humilla, abusa de mí, abusa sexualmente de mí. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué reflexión cabe sobre esto? Qué difícil para ese niño
no naturalizar esos comportamientos y hasta reproducirlos en otro cuando vuelvo a decir, en ese ámbito privado, en ese ámbito de cuidado, se recibe, eh, se viven esas situaciones de abuso. Em, Claudia, está silenciada. Fíjate si pasó algo con tu sonido. ¿Pero me escucharon hasta ahora o no? Sí, sí, no, no, fue un segundito. Ahí está. Ah, gracias. Bueno, decía, qué importante que cuando los niños rompen el silencio, encuentren un adulto capacitado de creer en su relato, de, de escucharlo, porque en muchos casos la familia esconde, oculta, prefiere poner esas situaciones, sobre todo en los casos de abuso, bajo la alfombra, tratar de resolverlo de alguna manera, lo cual es muy gravoso para la psiquis de los niños. Entonces también tenemos que eh, replantearnos nosotros, ¿no es cierto?, cómo actuamos como operadores en las distintas situaciones, cómo debemos actuar, la necesidad también de tener una mirada amplia, una mirada que no sea prejuiciosa cuando estamos frente a las víctimas de violencia y especialmente cuando esto atraviesa a las infancias y a las adolescencias. Bueno, me propongo desarrollar una introducción, cómo se configuran las violencias hacia niños, niños y adolescentes, cómo participan los niños en los procesos de violencia. Me voy a referir puntualmente, voy a hacer referencia a la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos, pero porque creo que en algún punto esta ley es pionera, es de avanzada. Nosotros en la provincia contamos prácticamente en todas las jurisdicciones con juzgados especializados en familia, tienen competencia en los temas de violencia los juzgados de paz. Entonces, bueno, me parece que es importante contarles cómo se da acá, entrar a las medidas de protección y analizar casos vinculados con la aplicación de medidas de protección. Em, bueno, como dijimos, la problemática de las violencias hacia las mujeres y en particular cuando esta alcanza a niños, niños y adolescentes ha sido, sabemos, motivo de preocupación, sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, por los organismos internacionales de derechos humanos. Fundamentalmente, ay, no sé, ¿se cortó? No. Escucha Eh, perfectamente. y nuestra legislación también ha incorporado herramientas destinadas a solucionar estas cuestiones, a intervenir ante la vulnerabilidad de la infancia y de la adolescencia, víctimas directas o indirectas de la violencia machista. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de familia? Bueno, digo, no voy a entrar a dar un enfoque sociológico de lo que son las familias, el concepto amplio de familia, sino que me interesa centrarme fundamentalmente en lo que está referido a las leyes que trabajan sobre la violencia doméstica. O sea, ¿qué entienden por grupo familiar? Y en este sentido, la ley 26485 la define bien, refiriéndose al grupo familiar originado por el parentesco, por consanguinidad, por afinidad, matrimonios, uniones convivenciales, las parejas y los noviazgos, que este es un punto en el que me parece que es importante que hagamos hincapié, eh, ya sea que
estén conviviendo bajo el mismo techo o no, y que o sea, que la relación esté vigente, o que haya terminado. O sea, no siendo requisito la convivencia. Nosotros teníamos una ley acá en Entre Ríos, la 91-98 de violencia familiar, que para poder intervenir el requisito, un requisito sine qua non era la convivencia. Acá no estamos hablando de que sea necesario la convivencia. Em, a nivel de tratados de derechos humanos, bueno, la Convención de los Derechos del Niño, no solamente en el artículo 19, sino también en el 34, en el 37, en el 39, habla de que los estados partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas para proteger a niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de abuso, de descuido, de trato de negligente, de malos tratos. O sea, marca la línea y también, eh, si bien la convención hace mucho hincapié en que los niños no deben ser separados de su familia, que debe procurarse siempre que vivan junto a sus progenitores, una de las situaciones que amerita poder separar a los niños de su familia es justamente esta, cuando estén sufriendo alguna situación de abuso, de violencia en el plano intrafamiliar. En el marco nacional de las herramientas que mencionábamos, la 26061, una ley que ya tiene 20 años, se sancionó en el año 2005, hace referencia también a que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos, como personas en desarrollo, y hace hincapié en esto, en que no pueden ser sometidos a malos tratos, que tienen derecho a su integridad física, y señala que quienes tomen conocimiento de situaciones de violencia respecto de niñas, niños y adolescentes, deben poner en conocimiento de la autoridad de aplicación, o sea, del órgano administrativo, este tipo de situaciones. En el plano nacional, eh, y que nos, nos vincula con el tema que estamos desarrollando, se sancionó no hace tanto la ley Lucio a raíz de la situación de maltrato y de fallecimiento por malos tratos del niño Lucio Dupuy, no sé si se acuerdan, en manos de su mamá y de su pareja. Y esta ley señala la necesidad de capacitar a los operadores y a los agentes del Estado que trabajen en temas de niñez y adolescencia. O sea, esto, digamos, entiendo yo que es importante porque hace a la prevención, ahí está Luciana, admitir, hace a la prevención, eh, en la medida en que quienes trabajamos en temas de violencia estemos formados, capacitados, en la medida en que esto se transmita, en la medida en que los niños tengan acceso, destaco a mi criterio, a la formación en cuanto a lo que hace al cuidado del propio cuerpo, ¿m? A la... me trabo. Perdón, yo corto porque me da la sensación de que me aparece un cosito y se me corta. En la medida o sea, yo digo, hoy vamos a ver medidas. Las medidas, si bien llegan para amparar al niño, en este caso, ante una situación de, de malos tratos, en principio llega tarde, llega cuando ya la situación se produjo. Entonces, todo lo que sea preventivo y todas las políticas de Estado
y todas las intervenciones que tengamos antes para prevenir, bueno, eso es ganar en salud, digamos. ¿Cómo se configura el maltrato? Vamos a hablar directamente de maltrato infantil o violencia intrafamiliar. A través de cualquier acción, omisión o trato negligente, intencional o no, que cause daño físico, emocional, psicológico a niñas, niños o adolescentes o que tengan riesgo de sufrirlo, cuando esto es ocasionado por sus progenitores o cualquier persona encargada de su cuidado. O sea, puede ser eh, su guardador, pueden ser sus abuelos, un hermano mayor, un tío, el progenitor afín. O sea, la persona encargada del cuidado del niño, esto que hablábamos hoy, en lugar de eh, cuidarlo, protegerlo, lo somete a este tipo de situaciones. ¿Cómo se configura la violencia? ¿Cómo la vemos en la práctica? Ya lo vamos a ver más específicamente, a través del abuso físico, del abuso sexual, del abuso emocional, del abandono físico o el llamado maltrato pasivo. Vamos a ver ya cómo se configura. El abandono emocional. Acá yo puse niños, entre comillas, testigos de violencia, ya no se los llama testigos de violencia, son las víctimas indirectas de la violencia. Y los casos de los niños que ya, digamos, no se canaliza esto a través de la ley de violencia familiar, sino a través de medidas de protección que adopta el órgano de protección de derechos en las situaciones en que niños y o adolescentes son sometidos por los adultos responsables, no hay ningún encargado de su cuidado que pueda resguardar esa situación y entonces tiene que intervenir. Estamos normalmente hablando de grupos muy vulnerables o no, y que interviene el órgano de protección de derechos eh, que va a adoptar en principio medidas de fortalecimiento familiar para tratar de que los vínculos y la situación se pueda reacomodar. De no ser posible, se puede llegar incluso a a una medida de protección excepcional y a una declaración de situación de adoptabilidad. El, el maltrato físico es el que se produce por el uso de la fuerza pública que causa daño corporal, dolor, sufrimiento físico en niñas, niños o adolescentes. Lo constituyen los golpes, puñetazos, patadas, quemaduras, cortaduras, pellizcones, sacudidas que se producen, se le provocan al niño. Yo voy a traer a colación acá un caso que recuerdo en el que intervine, que por la denuncia de unos vecinos, ellos hablaban de que había un niño de corta edad que lo escuchaban llorar durante la noche, llorar, 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 llorar. Bueno, eh, interviene el órgano de protección de derechos, nos, no, interviene la defensoría porque la denuncia se hace ante la presentación se hace ante la defensoría y el defensor nos pide intervención. Estamos hablando, eh, no existía la ley de protección integral o, digamos, estaba empezando el andamiaje de la ley de protección integral, donde el juez intervenía en forma más inmediata. Bueno, en esa oportunidad la citamos a la mamá con el niño. El nene tenía 1 año y medio, 1 año y 10 meses. Era un nene eh, con un aspecto enfermizo. Yo recuerdo que llegó al juzgado la cabecita apoyada sobre el hombro de su mamá, no se movía, no caminaba, no caminaba solo. La mamá vino acompañada de su madre, o sea, de la abuela del niño. Ambas manifestaban que la situación estaba perfecta, ellos vivían en el centro de la ciudad de acá de Paraná, em, y
la chica era una chica joven, su hijo era de una pareja anterior a la pareja con la que convivía, él era docente de una escuela del centro, y bueno, ambas manifestaban que el nene era así porque era muy mimoso, muy mimado, muy no sé qué, y que por eso tenía esa actitud. Nosotros disponemos desde el juzgado que oficiamos al hospital de niños para que le realicen estudios clínicos completos al niño. Eh, y me acuerdo que en esa oportunidad el médico de guardia que recibe el oficio, me llama por teléfono para decirme, doctora, ¿le parece que este nene, me parece que no da la situación, la mamá está muy bien, la abuela, el relato dice tal cosa? Bueno, le digo yo, mire, si usted no va a cumplir con la orden judicial, respóndalo por escrito. Por supuesto que le efectúan los estudios clínicos completos y bueno, allí salió fracturas múltiples de vieja data, con callosidades, o sea, el nene se había quebrado y se le habían hecho callos, por eso no caminaba, digamos, no había sido asistido debidamente. ¿Cuál era la situación? El progenitor afín no soportaba al niño, el llanto del niño de noche, ni quería que su pareja, que era mucho más joven que él, se dedicara a cuidarlo al niño. Entonces, eh, la obligaba a la madre a que el nene quedara durmiendo en una habitación alejada de la casa, en el fondo, donde habían puesto una cama y donde le ponían probablemente algo para que no se cayera, pero el nene se caía, lloraba, estaba solo. Bueno, estas situaciones, eh, miren cómo se da, porque un vecino las denuncia, digamos. Eh, bueno, en esta oportunidad intervinimos, la madre en realidad aceptó la situación de que esto lo ocasionaba su pareja, se separa de él, se va a vivir con su madre porque ella vivía en la casa de su pareja. Y bueno, se dio intervención al órgano administrativo y se mantuvo el seguimiento. Ay, a ver, ¿qué pasa? Se trabó la filmina. Ahí está. Maltrato psicológico. Em, bueno, el maltrato psicológico es a veces, eh, bueno, como no es físico, a veces se entiende que no es maltrato. ¿M? Entonces son esas actitudes de descalificación al niño o al adolescente en forma constante, no servís para nada, todo lo haces mal, ridiculizarlo, humillarlo adelante de otros sujetos, de otros compañeros, amenazarlo, eh, aislarlo. Entonces, todo esto provoca, por supuesto, marcas en la autoestima del niño, las mismas que vemos cuando las hemos descrito respecto de la mujer. ¿M? Van afectando la autoestima, pero por otro lado es ese papá que lo quiere y que le dice eso para que se haga hombre y que le dice eso para que tenga fuerza y para que eh, no se salve los obstáculos y le dice eso. No, esas cosas, eso daña. El maltrato por negligencia o abandono es lo que estábamos viendo, el abandono físico que se dan las situaciones en que al niño no se le da de comer, no se lo cambia cuando todavía es pequeño y no puede, porque esto también en algunas edades vemos algunas formas de maltrato más marcadas. Y también la doctrina dice que muchas veces, ¿quiénes son las víctimas de maltrato? Ese niño hiperactivo o el niño que tiene algún problema de salud, que no puede entender de pronto lo que el sujeto adulto le quiere transmitir o le quiere imponer, entonces eh, la impotencia o
la maldad del adulto se la quiere imponer de alguna forma por la fuerza, causándole este daño. En los niños de corta edad, el abandono físico, imagínense, no cambiarlo, no darle de comer, no cuidarlo, que el niño salga a la calle, hemos encontrado en muchísimos casos, yo en la experiencia como jueza de familia, que nos comunicaban de niños, niñas de 2 años, 3 años, deambulando solas por la calle a altas horas de la noche, porque la madre había hecho una fiesta en la casa y bueno, abrieron la puerta y salieron y estaban solas deambulando, y no una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y el llamado maltrato pasivo, que se configura cuando, que esto se da en todos los estratos sociales, cuando no existe una conexión afectiva con el niño. Entonces lo cambio, le doy la mamadera, pero no le brindo el afecto, no lo abrazo, no lo alzo, no me conecto con el niño. Esa es una forma de maltrato pasivo. Claudia, hay una, Isabel Mounet levantó la mano. Ah, Eh, perdón, no veo. Te No me quería sale acá. plantear alguna pregunta, un comentario. Isabel, ¿se podría presentar? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, mi nombre es Isabel Mounet, pertenezco a la Comisión de Abogados del Niño del Departamento Judicial Dolores, provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? No, me quedé con, por ahí, volviendo un poquito, cuando se hablaba de maltrato psicológico, que tiene que ver con, bueno, toda esa forma de denigración, por llamarlo de alguna manera, del niño, niña o adolescente. Si cuando esas expresiones de adultos se realiza de un progenitor hacia otro, no configura también un maltrato psicológico a ese niño de Ah, manera ya vamos a llegar, indirecta. ya vamos a llegar. Bien, Eso era me lo adelanté, perdón. no, 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 porque eso es lo que se llamaba antes niños testigos de violencia, que ahora consideramos que son víctimas indirectas de la violencia. Sí, sí, por supuesto que configura violencia, por supuesto que sí. Gracias. No, Ya, gracias a usted. ya después de esta viene. Eh, bueno, el abuso sexual, que realmente, amigos, es un tema que debe preocuparnos y mucho, porque el abuso sexual infantil, yo por lo menos que estoy en contacto permanentemente con defensores, jueces acá en Paraná, me manifiestan que eh, es increíble la cantidad de denuncias y de situaciones de abuso contra niñas, niños y adolescentes también, pero bueno, sobre todo en la primera edad, ¿no? Eh, Susana Toporosi lo define como la convocatoria a un niño o niña por parte de un adulto a participar en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado su psiquismo, para los cuales no puede otorgar su consentimiento como sujeto, bueno, y que viola la ley y los tabúes sociales. O sea, cuando ese adulto involucra al menor de edad en actividades sin su consentimiento, porque el niño o niña eh, está recibiendo teóricamente manifestaciones de cuidado. Acá yo puse, el niño demanda ternura y el adulto responde con su genitalidad. O sea, el niño demanda afecto y la persona encargada, este adulto, este padre, este progenitor afín, este abuelo, este hermano mayor, este tío, le dice, porque te quiero mucho, porque te amo, te hago esto. No está mal lo que hacemos, porque yo te hago esto porque te quiero. ¿M? Pero no se lo cuentes a nadie, porque esto es un pacto entre nosotros, porque eso es lo que termina pasando. Eh, Terminan existiendo acuerdos o amenazas de que si contás le voy a hacer a tu mamá tal cosa. O sea, todas estas situaciones que lo van dañando al niño de una manera progresiva, porque en muchos casos, recién cuando el niño o la niña crecen o ingresan a la adolescencia,
toman conciencia de que todo esto que han venido viviendo ha sido abuso sexual. No, por eso dicen, ¿por qué lo denuncian recién ahora? ¿Por qué lo ponen de manifiesto recién ahora? Porque no pudieron antes, porque no pudieron antes, porque primero no lo entendían y después no podían. Por eso destaco acá que entiendo que es muy importante la educación sexual integral, porque ayuda a niñas y niños a que aprendan a cuidar a su propio cuerpo. Me parece que es una forma de poder saber que hay partes de tu cuerpo que son tuyas, que no tenés por qué, nadie tiene por qué ni llevarte al baño, ni limpiarte la cola, ni tocarte, ni hacerte nada. Una palmada, no, no corresponde, no corresponde. Y si no, para estar alerta ante estas situaciones. Acá llegamos a lo que decía la compañera recién, lo que llamamos víctimas indirectas de la violencia. Cuando la violencia no se ejerce directamente sobre las niñas, niñas o adolescentes, sino que eh, viven en un clima violento porque es el agresor a la mamá, por ejemplo, la insulta, la golpea, en muchos casos la golpea, sus hermanos lloran, a veces estos niños se interponen para evitar la golpiza o están permanentemente escuchando, como decíamos hoy, las humillaciones, descalificaciones, desacreditaciones. Entonces, a veces la denunciante, por ejemplo, si es la mamá, dice, pero a los chicos no les hace nada. A los chicos no les hace nada, a los chicos no los toca. No los toca, pero los chicos viven ese ambiente violento. Y vuelvo a afirmar, eh, lamentablemente lo que hay que evitar es que después esos niños cuando sean adultos reproduzcan esta violencia. Reproduzcan esta violencia que a veces vemos en tribunales como un adolescente termina siendo violento después con su madre cuando también vivió esa violencia del padre hacia la madre. Acá, digamos, lo que estuvimos hablando hasta ahora, podríamos de pronto también eh, procesalmente, bueno, en los abusos sexuales sabemos, interviene la fiscalía, interviene el órgano de protección de derechos, interviene el Ministerio Público. Ahora, hay situaciones donde niñas y niños son maltratados por ambos progenitores porque viven en un ambiente violento o porque están a cargo solamente de su mamá. eh, yo recuerdo un caso que en realidad no fue un caso de mi juzgado, sino que eh, leí la sentencia de la Cámara de Gualeguaychú, que es muy interesante. Después, si quieren, se la puedo alcanzar a vos, Lorena. em, que bueno, una madre con problemas de salud mental eh, maltrata a sus niños de muy corta edad, los coloca en situación de riesgo permanente, o sea, los bañaba y los dejaba nenes de 2 años a la intemperie. Bueno, intervienen los vecinos, interviene el órgano de protección, los niños son retirados, o sea, se los sacan a la madre para colocarlos en una residencia porque no había ningún familiar de la familia extensa que pudiera hacerse cargo de esos niños. Eh, la madre los reclama, dicen que no se puede trabajar con esa madre porque la madre tenía problemas en realidad de salud mental y finalmente cuando llega a Cámara, porque se había dictado la declaración de situación de adoptabilidad de esos niños, la madre seguía presentándose pidiendo que le dieran que ella ya estaba mejor, que quería hacerse cargo de los hijos. Y bueno, se termina confirmando esa declaración de situación de adoptabilidad, pero llamando la atención a los operadores que no habían intervenido respecto también de este sujeto vulnerable que era la madre. Porque la madre al padecer problemas de salud mental, o sea, si la madre con un sistema de apoyos, habría que ver si se les podrían haber
establecido, pero la madre con un sistema de apoyo, con medicación, con un determinado control, con un determinado acompañamiento, tal vez podría haber continuado haciéndose cargo de los niños. Lo que pasa es que también el tiempo pasó y ya pensar en empezar a revertir la situación era llegar tal vez a la adolescencia de esos niños. Entonces yo digo, bueno, esto viene a colación, pero lo que estamos hablando es que en los casos en que esta violencia se ejerce sobre los niños, interviene en nuestra provincia, se llama COPNAF, el órgano de protección de derechos, que puede adoptar una medida de protección y trabajar sobre la familia, eh, medidas de fortalecimiento familiar, puede llegar a separar a los niños colocándolos con un familiar de la familia extensa. Si no se puede o fracasa esta situación, colocarlos en una residencia y adoptar también, y adoptar en estos casos una medida de protección excepcional, que pueden llegar a desencadenar en la declaración de situación de adoptabilidad. Todo lo que surge y se origina y se inicia con una situación de maltrato infantil, ¿no? Porque en todos estos casos también me parece que es bueno que reflexionemos eh, sobre las vulnerabilidades. A veces a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias y las adolescencias, por esto de la interseccionalidad, se suman la situación de que son niños pobres, niñas, o sea que el sexo también incide, con un grado de discapacidad, migrantes, y toda esa sumatoria de vulnerabilidades agrava más la situación en la que se encuentra ese niño respecto del cual vamos a intervenir ante una situación de violencia. ¿Cómo intervienen los niños en un proceso, en estos procesos de violencia? ¿Tienen que intervenir? ¿Se los tiene que escuchar? Después me gustaría, yo voy a contar un poco cómo es en la teoría, en la ley, en la legislación de Entre Ríos, cómo creo yo que debe hacerse y me interesa saber cómo se hacen en las jurisdicciones de ustedes. El artículo 27 de la ley 26061 establece las garantías mínimas de procedimiento cuando está interviniendo, cuando hay una intervención respecto de un niño, niña o adolescente, ya sea en la instancia judicial o administrativa. Deben ser oídos, su opinión debe ser tenida en cuenta, deben ser asistidos preferentemente por un letrado especializado en niñez y adolescencia, aparece la figura del abogado del niño, y puede recurrir cualquier decisión que lo afecte. Por la ley procesal de Entre Ríos, bueno, yo los números de las leyes, eh, yo la llamo ley procesal de Entre Ríos, el artículo 270 es la ley 10.668, la víctima menor de edad, cuando cuente con edad y grado de madurez suficiente, podría efectuar la denuncia. En realidad, en la práctica, vamos a ver, bueno, voy a desarrollar esto y después hablamos de qué es lo que pasa normalmente en la práctica. Se debe dar intervención al órgano técnico administrativo y al defensor público, al Ministerio Público de la Defensa. Cualquier integrante del grupo familiar puede formular la denuncia incluso en forma anónima y están obligados a denunciar los tutores, curadores, apoyos, profesionales de la salud, de centros educativos, todos los que por su labor conocen esta situación. O sea, que cuando un niño, una niña, ingresan al hospital, que esos son los casos, uno de los casos frecuentes, como se anoticia la justicia o el órgano técnico administrativo de la situación de malos tratos. Llega con una lesión que no se condice con la descripción, con el relato de los padres, con la narrativa respecto de qué es lo que pasó. O sea, no sé, se cayó de la cama, pero tiene
fracturas múltiples, tiene moretones, tiene quemadura de cigarrillo, por ejemplo, por decirlo así. Ingresó, miran en la historia clínica del niño, ingresó en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de junio, en el mes de julio. Entonces, esto nos está dando un parámetro de que acá está pasando algo. Y acá hay que poner en conocimiento de la autoridad estas situaciones. Hay que frenar estas situaciones. También la escuela que advierte eh, por distintas actitudes o porque el niño vino con un moretón o por la forma de comportarse o por gestualidades, por algunas actitudes de los niños, la escuela puede también poner en conocimiento de esta situación en forma anónima, que esto a veces es lo que resulta recomendable, porque si no, cuando el progenitor o el denunciado o la persona o las personas que presuntamente podrían estar ocasionando esta situación, o la situación de abuso sexual también, ¿qué pasa? Lo retiran al niño de la escuela causándole un mal mayor, porque así, digamos, lo alejan de otro lugar donde el niño está protegido. Eh, bueno, si la denuncia la realiza un tercero, acá yo esto lo marqué porque la ley dice que también en el caso de la mujer, digamos, cuando la denuncia la realiza un tercero, la víctima tiene que ratificar la denuncia. Acá en este caso, si se trata de niñas, niños o adolescentes, no tendrían que ratificarla. Pero si la denuncia resulta verosímil, el juez, la magistratura le va a dar intervención al equipo técnico interdisciplinario para que elabore el informe de riesgo y adoptar medidas de protección. Por supuesto que las medidas de protección se pueden adoptar eh, sin que se haya elaborado el informe de riesgo, porque a veces la situación es demasiado urgente. Acá en Entre Ríos la denuncia se recepciona normalmente en sede policial, normalmente en sede policial. Hay un formulario de denuncia aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos donde se realiza, donde se quedan relatados los hechos de la denuncia. También en Fiscalía, Defensoría, Oficina de Género, se debe comunicar a la magistratura dentro de las 24 horas. Bueno, esto es ilustrativo. Después, Lorena, si querés, te paso el Power. Se carga esto en un registro judicial de causas que lo maneja la Oficina de Género del Poder Judicial. Eh, y bueno, se da intervención al ETI para que realice el informe de riesgo. La inexistencia del informe, como ya dije, no impide el dictado de una medida de protección. Los niños, niñas y adolescentes deben ser oídos en los procesos de violencia familiar. Yo creo que deben ser oídos. Principalmente, bueno, van a ser oídos en forma indirecta porque, a diferencia de lo que ocurre o de lo que describen las leyes de género, la ley procesal de familia habla de que el equipo técnico va a entrevistar a las partes, o sea, no escucha solamente a la víctima, escucha también al denunciado, al victimario, le llama partes, y también lo escucha posteriormente en una audiencia, pero ese informe, del cual ya hay una filmina especial para eso, ese informe es de mucha importancia y es importante allí escuchar a los niños. Ahora, ¿la magistratura debe escucharlos? Yo entiendo que sí, tal vez no en todos los procesos, pero en los que, o sea, no en los procesos de pronto en los que es víctima indirecta y ya hay una intervención respecto de la mamá, sí cuando hay que resolver lo vinculado con eh, el cuidado personal, el régimen de comunicación, sí cuando tienen edad como un adolescente para poder opinar respecto de cuestiones que los van a alcanzar. O sea, yo creo que si se va a resolver algo vinculado con, si se va a quedar viviendo con la madre o si la van a mandar a un chico que se está disponiendo que va a ir a vivir a la casa de un abuelo, hay que escucharlo.
En nuestra Claudia, provincia, sí, ¿puedo hacer un aporte? sí, Nosotros en la Ley de Abogado del Niño de la provincia de Santa Fe, el artículo 13 justamente establece la procedencia obligatoria de la designación de un abogado para las niñas, niños o adolescentes en aquellos casos en que en procesos judiciales donde ellos hayan sido víctimas de delitos sexuales y también en aquellos procesos judiciales donde haya personas de su medio familiar o de su centro de vida que sean víctimas de violencia familiar o de violencia de género. Es decir, en estos supuestos es obligatoria la designación de un abogado del niño que eso necesariamente conlleva la efectiva participación del niño o niña adolescente dentro del marco del proceso. y O escúchame, y en materia, ¿y ese abogado también interviene en la causa penal? en algunos casos sí, también se pide que sea el mismo abogado, pero bueno, el inconveniente que tenemos, por lo Porque menos está el en Ministerio Rosario, el Ministerio Pupilar también ahí, en sí, la... pero el inconveniente que nosotros particularmente tenemos es que no todos los abogados del niño que participamos dentro del fuero de familia o fuero civil estamos o nos sentimos plenamente capacitados para poder asumir la defensa material y técnica dentro del ámbito penal. Y que tenemos muy pocos abogados del niño que que tienen una gran expertise en el fuero penal. Pero bueno, este es un desafío que tiene la figura y que tenemos los que somos abogados del niño para... Claro, pero sería, no sería una defensa si, a ver, sería más una querella porque son víctimas, pero me Sí, parece que es no, importante el rol del abogado del niño en el sí, fuero penal, porque yo creo que hay una forma, a ver, no se va a poder, el niño no va a poder, o el adolescente no va a poder borrar lo que pasó, pero que reciba una justa condena el agresor, el victimario, esa persona en la que confió y más en este ámbito del el ámbito de la violencia familiar, a mí me parece que es una forma de, no sé, de alguna forma que lo ayudará a recuperarse, ¿no es cierto? sí, de todas maneras, hay algunos casos en que se dan situaciones, sobre todo de violencia sexual hacia niños y niñas adolescentes, donde desde Fiscalía se hace mucho hincapié en poder llegar a un juicio abreviado, donde, digamos, el agresor reconoce su responsabilidad por una pena mínima y una reparación económica que te digo llega a ser simbólica. En el último ofrecimiento fue de 200.000 pesos para una adolescente que tiene inclusive padecimientos psiquiátricos vinculados a esa situación de abuso. Digo, esto a mero título referencial como para contar, digamos, cómo pasamos de la letra de la ley al territorio. Perdón que Isabel estaba levantando la mano y no la había visto. No, no, Lore, Sí, Sol. tranqui, tranqui. Yo la levanté justamente por ahí para contarles un poquito cómo es acá provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires tiene, bueno, la ley provincial. Estoy como la doctora Salomón, con los números de las leyes tengo un problemita. Pero bueno, la ley provincial, puntualmente, que es la que reconoce la figura del abogado del niño, es la que establece justamente y dice en todo proceso judicial o administrativo. El tema es que hay una interpretación muy restringida del término judicial y como no dice penal, hay todo un temita con el tema de la participación de los abogados del niño en el fuero penal. Pero esa ley habilita justamente a que sean los colegios de abogados los que, como quien dice, reglamentaran la forma de la actuación de los abogados del niño. Por lo tanto, Colproba es quien hace el reglamento único, que es el que crea los registros en el cual estamos quienes tenemos esa especialización que pide la 26061, y es la que de alguna manera amplía un poquito el término, habla de proceso judicial y bueno, yo pertenezco a su vez a la comisión esa de Colproba. Hay un proyecto de ley de reforma de la ley provincial a los efectos de dejar claro esto
de que sea en todo proceso judicial, administrativo o del fuero penal la designación de abogados del niño. Más allá de esto, tenemos designaciones que es a través de los colegios de abogados, designaciones de abogados del niño en el fuero penal, tanto como querellantes, cuando ya sean niños, niñas o adolescentes son víctimas, como en los fueros de responsabilidad penal juvenil cuando cuando están en conflictos con la ley penal. Pero bueno, más o menos el tema, un poco también adhiero a lo que decía Lorena, somos muy pocos los que tenemos una expertise en lo que es penal, por lo tanto es como que estamos caminando un poco, no digo en falso, pero con muchas dudas con respecto a lo que es el fuero, estamos capacitando un montón. Todo lo que tiene que ver justamente con el fuero penal para poder realizar esas defensas técnicas. La provincia de Buenos Aires, otra cosa, creo que fue en el 2020-2021, sanciona la ley de víctimas y justamente la ley de víctimas, que es la que reconoce a toda víctima de un delito penal el patrocinio letrado gratuito, en el artículo 20 establece que esa defensa o ese patrocinio no se superpone con la designación de abogados del niño, haciendo esa aclaración con respecto, bueno, a cuando sean niños víctimas. Está bien. Perfecto. Muchas Muy gracias por el aporte. interesante, gracias. Bueno, decía, en nuestra provincia tenemos un protocolo de buenas prácticas para la escucha que fundamentalmente está referido a cuestiones civiles porque dice que será obligatorio proceder a que los niños sean escuchados en cuestiones vinculadas con cuidado personal, régimen de comunicación, restitución internacional de niños, situación de declaración de situación de adoptabilidad, autorización para contraer matrimonio, pero yo entiendo que en estos procesos, obviamente tomando en cuenta su edad y grado de madurez, deben ser escuchados. No, eh, también dice acá la ley cuando haya un conflicto de intereses con sus progenitores. ¿Y cómo se lo escucha? Las audiencias son videofilmadas, se le debe informar al niño que yo aclaro que con esto tengo algún tipo de reparos con el tema de la videofilmación. A mí me parece que si bien es importante como es un medio de prueba, porque a veces se evita de esta forma que tengan que reproducir ese relato en las distintas instancias, no sé, a veces me parece que se pierde un poco de espontaneidad, y que no sé hasta qué punto eh, el niño entiende a qué va a ser sometido. O sea, son videofilmadas las audiencias y bueno, ellos no deben ser escuchados, o sea, pueden ser escuchados. Si el niño se niega a declarar, a hablar, no se lo puede obligar, por supuesto. En los casos en que lo autorice, dando su conformidad, se enciende la cámara y se graba la audiencia. En materia, esto se implementó, digo, después que yo me jubilé, o sea que yo no lo he visto en la práctica, pero también entiendo que no sé hasta qué punto se evita, no hablemos de un caso de violencia, en cualquier otro caso, un caso de régimen de comunicación. Cuando llega a la instancia de cámara, es muy posible que todas las circunstancias que rodean el caso se hayan modificado de tal manera que sea necesario para poder dictar una sentencia justa, volverlos a escuchar y volver a conocer cuál es la situación, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. No es lo mismo lo que pasaba cuando tenían 13 años que ahora que tienen 17. O sea, me parece a mí. Bueno, el informe de riesgo, yo hago
hincapié en que es muy importante que los profesionales que forman parte de los equipos técnicos elaboren los informes de riesgo y los informes de seguimiento en las cuestiones vinculadas con violencia familiar con mucha responsabilidad. Eh, los informes constituyen narrativas que condensan lo que ha ocurrido. Ahora, esa narrativa no debe extenderse a decir lo que nos contó la víctima, lo que nos relató el victimario. No, es importante poder hacer un diagnóstico de la situación, poder realmente valorar en función de su expertise qué dicen más allá del relato, qué es lo que pasó más allá del relato, ante quién estamos, ese denunciado, cuáles son las características de su personalidad, para poder realmente sugerir medidas que sean acordes, que sean eficientes y suficientes para restaurar esos derechos vulnerados de la infancia. También poder proponer o mencionar las redes familiares y sociales con las que cuenta ese niño o niña. Ahora, ¿qué son las medidas de protección? ¿Eh? Las medidas de protección que en en la Ley de Procesal de Familia están descritas en el artículo 273. Bueno, yo digo que son medidas que al dictarlas hay que dictarlas con perspectiva de género y de infancia, o sea, teniendo en cuenta realmente eh, todos todos los perfiles, todas las aristas de esa situación, poder evaluar adecuadamente el contexto. Son medidas de protección que se dictan eh, ante la vulneración o la amenaza de vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes y con la finalidad de poder amparar o restaurar ese derecho vulnerado. Eh, Estamos hablando que en algunas situaciones de abuso, o sea, de malos tratos, como ocurre con el abuso infantil, depende en qué momento se interviene, puede llegar a ser medidas de tipo preventiva, porque si se advierte la situación por la que está atravesando eh, esa adolescente. Yo recuerdo un caso en que una joven me relata que el progenitor afín, que él ya se despertaba y lo encontraba el progenitor afín sentado en el borde de su cama mirándola, que pasaba y le daba una palmada por la cola. Entonces, bueno, ahí bueno, la madre, ¿qué decía la madre? Que él la quería como un padre, que de ninguna manera podía estar ocurriendo o podía estar en una situación de peligro esta chica. Bueno, la joven se fue a vivir con una hermana que ya estaba casada y se pudo tomar una medida a tiempo. En otros casos, la medida que se adopta eh, llega tarde porque, bueno, la situación, el daño grave ya se produjo. Pero en todos los casos busca eh, restaurar ese derecho vulnerado. ¿Y en qué pueden consistir? En excluir a la persona denunciada de la vivienda familiar, prohibir el acceso de las personas. Bueno, las medidas se establecen por plazo. Voy a ir a las medidas. Eh, la medida de exclusión del hogar me parece que es una medida, estamos hablando de excluir al victimario del hogar. Estas son medidas que me parece em, que son adecuadas en muchísimos casos, pero que hay que ver con eh, con qué, digamos, red familiar cuenta esa persona menor de edad al quedarse en la casa. Porque a veces se ha denunciado un abuso, pero como les decía anteriormente, se excluye al presunto agresor,
pero la madre dice que eso no puede estar dándose y los hermanos le echan la culpa porque se fue el sostén económico del hogar. Entonces, hay que pensar, yo soy partidaria de que, o sea, me parece, más que partidaria, me parece que tenemos que replantearnos si es justo que ante una situación de abuso se separe al niño de su familia y se lo lleve a vivir con un familiar de la familia ampliada o en el peor de los casos en una residencia cuando es la víctima. Pero a veces es la única medida que se puede tomar para realmente protegerlo, eh, de que siga sufriendo lo mismo o que a ese maltrato que sufrió se le sumen otros maltratos como son humillaciones, reclamos, etcétera. Con esta medida se trata de excluir al presunto al agresor para proteger, a las víctimas. Se trata bueno, no se trata de alejar al niño, esto que estoy poniendo acá, que puse en el último párrafo, es lo que les estaba diciendo. Respecto del cuidado personal de niñas, niños, adolescentes, sabemos que eh, dentro del Código Civil y Comercial están en un pie de igualdad ambos progenitores para ejercer el cuidado personal del hijo y que el cuidado personal en principio es compartido. Ahora, ¿qué pasa ante una situación de violencia? ¿Esto subsiste o no? Yo creo que la igualdad se quiebra en estos casos porque, bueno, estamos hablando de que eh, el denunciado haciendo abuso de su autoridad ha colocado en una situación, ha vulnerado los derechos de uno de los integrantes de la familia. Entonces, no está en la misma posición del otro que lo cuida o que trata de cuidarlo dentro de sus posibilidades. En estas situaciones, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cabe escuchar a los niños para resolver lo atinente al cuidado personal y al régimen de comunicación? Yo digo para que participen porque ya quedan 15 minutos. No sé si quieren darme alguna opinión. ¿Hay que escucharlos a los niños? Sí, por favor. ¿Quién habla? Florencia. La doctora Florencia Farina, del Fuero Local. Sí, Ah, Florencia, te te escuchamos. escucho. No, yo no dije nada. Ah, bueno, pero podrías opinar, Perdón. porque tiene un Sí, gran puedo expertise opinar. la colega. Sí, tengo, y más, perdonen, estoy con una gripe, pero justamente tengo un caso en el que la madre fue muy violenta, de hecho provocó lesiones en la hija, y la hija de hecho está, hablo de hecho porque nunca pude conseguir ningún tipo de resolución al respecto, que la niña está viviendo con su padre porque es como que existe el concepto, en este juzgado en particular, unipersonal, no voy a decir cuál, donde es como que la madre no, yo siempre digo que si hubiera sido al revés, o sea, como que todavía nos falta un montón de avanzar en esto de la igualdad, tanto que la madre puede ser una mala madre como que el padre Ujú. podría haber generado el mismo daño. Que si el padre hubiera generado este daño, tendría una prohibición de acercamiento y que no me la dieron respecto de la madre. Se demostró las lesiones, se demostró el daño, se la forzó a la niña durante un año a ir a Puentes a intentar revincularse con una madre Vincularse. que la lesionó y nunca se la escuchó a la niña, lo Mm, cual generó una situación de violencia sobre la niña que hoy en día empeoró, empeoró y casi diría que imposibilitó la revinculación con esa niña. Eh, Falta mucho todavía para que haya una igualdad en esto de que está diciendo la doctora, de que tanto hay una igualdad en madres y padres, según dice el código. Gracias, Flor. sí, Lorena, si yo me he estado refiriendo en general al agresor y todo, bueno,
siempre desde un poco también lo que pasa en la generalidad. A mí también me tocó intervenir en algunas oportunidades en madres que colocaban a los niños en estas situaciones, que maltrataban, y también se resolvió que esos niños quedaran a cargo de su papá. Y bueno, no me acuerdo ahora puntualmente lo que hace al régimen de comunicación, pero en todos los casos, yo estoy hablando de que yo me fui del juzgado hace bastantes años, obviamente que creo que a los chicos hay que escucharlos. O sea, creo que es inconstitucional tomar medidas sin escucharlos a los chicos, sin escucharlos a los chicos. O sea, que es sumamente importante y sobre todo en estos casos en que son víctimas de violencia, son víctimas directas de violencia, o también a los casos de víctimas indirectas, ya vamos a ver unos casos eh, que traje si llegamos para unos casos de jurisprudencia, cuando se está por fijar el régimen de comunicación o lo atinente al cuidado personal. Otra cuestión que es de suma importancia y que muchas veces los jueces en las medidas autosatisfactivas que dictan, eh, sobre todo en los casos de violencia indirecta hacia los niños, este caso que hablamos hoy, no son víctimas directas, o sea, no es expediente de violencia donde la mujer es víctima, que no se fijan alimentos provisorios porque se considera que no hay elementos suficientes. Yo creo que es fundamental dictar alimentos provisorios porque si no, a la situación imperante se le suma la violencia económica que va a ejercer ese progenitor, que le va a pasar al alimento si quiere, cuando quiere, o que le va a decir, ah, bueno, vos me excluiste, ahora perdiste. Entonces, no es la forma de resolver. Para esto también es muy importante el informe interdisciplinario, porque si eh, el informe puede aportar datos vinculados con el lugar donde trabajo de esta persona, si tiene un trabajo en relación de dependencia, bueno, directamente se le hace un descuento directo por porcentaje de sus haberes. Esto no implica embargo de sueldo, porque a veces eh, se cuestiona de que si se le embarga el sueldo, después no puede sacar un crédito, etcétera. Bueno, no importa este embargo de sueldo. O, bueno, fijar una cuota en función de, no sé, de la canasta básica, pero la cuota hay que fijarla. Y en algunos casos yo también he visto jurisprudencia que me parece que es atinada, que los alimentos se fijan, si bien es por plazo, a veces el plazo en lugar de establecer por 3 meses, por 6 meses, se le invierte la carga y se establece que se mantendrán hasta que el alimentante eh, promueva la determinación de la cuota alimentaria. Entonces se la libera a esa madre que ya viene con una carga gravosa, si ha sido víctima de violencia, si está teniendo que contener y sostener a esos niños que, que han sido víctimas de violencia, en tener aparte que promover el juicio para poder seguir llevando adelante la manutención. Tengamos también en cuenta el artículo, creo que es 660 del Código Civil y Comercial, que la madre que tiene a cargo a sus hijos, y más si se le ha dado, como en muchos de estos casos de maltrato infantil, el cuidado unipersonal provisorio, eh, que el cuidado de los niños tiene un valor económico y que eso se tiene en cuenta al momento de eh, resolver lo atinente a que ambos progenitores están obligados a sostener económicamente a los hijos. Bueno, otra cuestión que me parece sumamente importante y sobre todo en lo que hace a los delitos que hablamos de bueno, lesiones agravadas contra niños y niñas, eh, o sea, el maltrato grave, el abuso sexual, es la privación o la suspensión de la responsabilidad parental. A mí me inquietaba un poco el tema eh, respecto de si esto se tiene en cuenta o no,
porque la ley dice que con la condena, cuando la condena penal está firme, se produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. O sea, que no se necesita ni que la sentencia penal, que por lo menos los tribunales de Entre Ríos no lo hacen, eh, haga referencia a que por estar condenado queda privado de la responsabilidad parental, ni tampoco tener que promover con esa condena una acción civil. O sea, que tengamos en cuenta esto y que el hecho de estar privado de la responsabilidad parental por una condena penal no, no lo exime de la obligación de pasar alimentos al progenitor. Bueno, ahora, si les parece, si quieren hacerme una pregunta, pero si no, tengo algunos fallos Sí, interesantes. Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Lo único que digo con relación al tema de la privación, que tenemos yo estaba buscando recién el artículo 700 en el inciso B, en base a lo que vos antes decías, que solamente, viste que habla de como una causal de privación, el poner al abandono del hijo dejándolo en un total estado de desprotección cuando quede bajo el cuidado de un tercero, ¿no? Y que en este abandono, vos bien si bien lo linkeamos o lo atamos específicamente al abandono físico, porque decimos el abandono cuando queda al cuidado de un tercero, pero no estaría como, eh, digamos, incluido el emocional. O sea, tenemos que hacer una interpretación flexible del 700 inciso B para pensar que el abandono emocional también podría ser una causal de privación de la responsabilidad parental. No sé si soy clara. sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es Ok. que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, el abandono emocional me parece que sí, Bien, si entiendo que era sí. algo que me quedó ahí, como me quedé pensando en base a lo que habías dicho originariamente y justo como volviste al tema de Sí, privación. lo traje al tema fundamentalmente penal por lo que dice la ley 27.363 Sí, que, sí, que sí, amplía los delitos agravados por el sí, vínculo sí, totalmente. y que me parecía que era importante tener en cuenta que si bien a veces la doctrina dice, bueno, lo que pasa es que hay que esperar que la condena quede firme, porque si apela y hay que esperar las instancias, bueno, pero cuando la condena está firme, queda privado de la responsabilidad parental de pleno derecho. Sí, sí, Por supuesto que bien. se puede rehabilitar, cumplida la condena y analizar, bueno, todo esto lo sabemos. Yo no sé si voy a poder leer bien esto porque al tener las figuritas acá, un hombre que había golpeado en reiteradas oportunidades a su pareja, incluso estando embarazada, siendo condenado en sede penal por los hechos, solicitó un régimen de comunicación con el hijo de ambos. Esto es una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Bariloche del año 2019 con el hijo de ambos y tanto en primera como en segunda instancia se le negó la pretensión. Volvió a insistir con el pedido y se le volvió a denegar. Y en este caso lo destaco porque el niño fue oído y el propio niño dijo que él no quería tener contacto con el progenitor, que él había presenciado los episodios de violencia, incluso que había perdido a su hermanita por estas situaciones, por este maltrato del padre hacia la madre. O sea, es un caso de maltrato, de violencia indirecta, ¿no? La que estábamos hablando de los niños testigos. La prohibición de acercamiento de un hombre a su expareja debe prorrogarse ya que la víctima denunció que ésta le insultaba cada vez que se encontraba con ella en la vía pública delante de los hijos de ambos menores de 4 años, los que no deben ser utilizados por el agresor como excusa para justificar la proximidad a la madre y mantener el control sobre ella. Eh, bueno, sabemos que los hijos como instrumento de violencia hacia las madres que es una forma de maltrato también a los hijos, esta violencia vicaria, digamos, que llega a su máxima expresión cuando los terminan matando para causarle un dolor mayor a la madre. eh, Esto, por supuesto, que
en este caso se prohibió el acercamiento. Y me olvidé de decir que tengan en cuenta cuando pidan las medidas que la prohibición de acercamiento también puede tener incluida, o se puede especificar, la prohibición de las comunicaciones por teléfono, por redes sociales, porque a veces el agresor o la agresora, vamos a decir, para no ponerlo siempre en el lado del varón, usa las redes sociales para seguir acosando, hostigando a la víctima. Este es un Acá caso también. perdón, te comento que acá en Santa Fe, bueno, que acá en Rosario, no en Santa Fe, porque Santa Fe es muy grande, voy a hablar de las prácticas de Rosario, de cuando se dicta ya la prohibición de acercamiento, aun cuando nosotros no lo solicitemos, o una exclusión, los jueces ya determinan justamente la prohibición de toda situación de violencia o acoso a través de todos los medios tecnológicos. Está muy bien. Así que, pero si no, nunca está de más chequear que el decreto o la resolución que Lo así lo diga. establezca lo diga. Claro, claro, me parece que está muy bueno. Acá hay un caso que me pareció interesante del 2020 de los alimentos del progenitor AFIM. Proceder en los términos del 676 la fijación de una cuota alimentaria provisoria con carácter de medida cautelar autosatisfactiva, porque la del adolescente debió irse de la casa de su madre donde convivía con ella y su padrastro y demandado por la violencia física y emocional ejercida por este en contra del, bueno, no puedo leer acá, por el excesivo control que el mismo ejercía sobre aquella. O sea, este progenitor afín estaba abusando de esta chica porque violaba su derecho a la intimidad, no le permitía autonomía, la hostigaba. Entonces, si bien la joven deja de vivir, no surge, yo leí la sentencia, pero aparentemente la madre, en este caso, no tomo partida por su hija, la joven es retirada, o se va a vivir a otro lugar, y se le fija una cuota alimentaria al progenitor afín, que está imputado por la violencia familiar y por el daño que le ocasionaba y la situación de desprotección en la que ella quedó inmersa. Eh, Me interesa, porque quiero terminar este caso, porque esto no lo mencioné al pasar, pero me parece que es un tema importante. ¿Qué pasa cuando con la violencia en el noviazgo y la violencia hacia los adolescentes? Eh, Porque, digamos, por ejemplo, nuestra ley provincial dice que cuando la denuncia la realiza un tercero, la víctima tiene que ratificarla y que si no, no se la considera viable. Ahora, eh, en los casos de un adolescente con autonomía progresiva, en estos casos, ¿qué hay que hacer? Tener en cuenta que si no ratifica la denuncia no se hace nada. Yo creo que en estos casos está por encima su interés superior y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una víctima de violencia. Miren este caso, que es del 2025. Ay, no es este. Es el de Montero. Este. Una mujer inició una denuncia y manifestó que su hija de 13 años de edad mantenía una relación amorosa con un hombre de 24, quien tenía conductas agresivas, registraba antecedentes malos tratos. Bueno, el hecho es así. Este hombre, que aparte consumía sustancias, alcohol en exceso, se pone en pareja, o sea, se ponen de novios y posteriormente la obliga a la chica a irse a vivir con él a su domicilio. La madre hace la denuncia de que la joven es víctima de malos tratos. La joven es escuchada, pero se niega a declarar ante el juez y ante los equipos técnicos. No obstante eso,
la joven se le hace lugar al pedido de la madre, se le reintegra al hogar y se le impone medidas de prohibición de acercamiento a este joven violento que posteriormente vuelve a la casa, agrede a toda la familia, a la joven, a la madre, a otros familiares. O sea, esto hoy por hoy se está viendo mucho, parejas muy jóvenes eh, inmersas en círculos de violencia que resultan bastante preocupantes. Ahora, bueno, pongo para reflexionar, es fundamental reconocer que las diversas formas de maltrato, bueno, lo que dije hoy, no ocurren, eh, hay que tener en cuenta la interseccionalidad que nos permite entender que no se puede actuar igual ante una situación donde las personas en riesgo tienen un determinado nivel socioeconómico, por ejemplo, y no digo por eso que no se intervenga ni que se intervenga menos. Digo, no se puede intervenir igual, ¿m? A cuando están cruzadas por otras vulnerabilidades. Digo porque a veces también, bueno, todos lo hemos escuchado, pide la medida de exclusión y después, no sé, le abre la puerta al agresor. Eh, no sé, en estos casos no cabría, digamos, no sería el caso de los niños maltratados, pero bueno, si han quedado a cargo de la progenitora, por ejemplo, o del progenitor, si la que agrede es la madre, sí. Entonces, hay que diseñar políticas y respuestas que tengan en cuenta estas intersecciones, asegurando que ningún niño o niña quede sin la protección adecuada, porque esto es responsabilidad de todos los operadores. Y esto es para que analicemos todos, me pongo en primer término, si esto nos interpela respecto de si configura violencia institucional la forma como los operadores intervienen a través de comportamientos activos o pasivos, acciones u omisiones, cuando, por ejemplo, lo que hablamos hoy, en lugar de excluir al agresor o el abusador, se dictan unas medidas de protección respecto de las niñas, niños, separándolos del hogar, sin analizar en profundidad las circunstancias y el contexto. Cuando las medidas de protección se dilatan en el tiempo y no se resuelven en tiempo oportuno. Sobre todo estas medidas, cuando se separa a los niños de su medio familiar, o como decía hoy la compañera, que no se toma una medida de prohibición de acercamiento respecto de esa madre que golpea a los hijos, o que se la obliga a mantener un contacto y se establecen medidas para vincularla. Esto me está molestando. Cuando la institucionalización se hace infinita, cuando no se mide el daño que implica para niñas y niños de corta edad crecer fuera de su medio familiar, separadas de sus hermanos. Acá a veces en la provincia se toma una medida de protección respecto a un grupo de hermanos y uno queda en Paraná, el otro se va a Concordia, el otro se va a Gualeguaychú. O sea, ¿de qué manera se está protegiendo a estas víctimas? ¿O se las está victimizando más? Porque no van a tener ni siquiera el contacto y el acompañamiento entre ellos. Está bien, si van a una residencia, las residencias disponen el ingreso a residencias por edades. Bueno, hay que buscar otra alternativa. Cuando pese a ser oídos, los niños no son escuchados eh, y se toman medidas sin tener en cuenta su opinión con la debida fundamentación. Cuando se aborda la situación de maltrato de niñas y niños con discapacidad, con problemas de salud mental, respecto de los que se adoptan medidas de protección sin realizar los ajustes razonables para que transiten por las mismas con el debido resguardo, para que tengan las posibilidades de entender. Hoy se hace mucho hincapié en que no solamente los niños con discapacidad, que los niños entiendan lo que se les está diciendo, ¿no es cierto? De que no les hablemos en el lenguaje difícil de abogados,
que le hablemos en un lenguaje sencillo. Ahora, ¿cuánto más cuando estamos hablando con un niño que tiene una debilidad mental, que no puede, que necesita manejar el lenguaje de señas, por ejemplo? También otra cosa que me parece que nos tiene que interpelar es la posición rígida que tienen o que tenemos algunos operadores que no concuerda con lo que el otro está demandando. O sea, para mí, no sé, eh, claro, la loca que viene todos los días al juzgado, se para en la puerta y grita, y sí, atendela rápido para que se deje de gritar. O sea, pensemos qué situaciones, pongámonos un poco en los zapatos del otro y sobre todo bajemos un poquito a la altura del niño o niña que está del otro lado al momento de intervenir. Tengamos una escucha activa. No es tener pena ni cambiar, porque si somos abogados del niño no podemos tampoco entrar con una cosa, no, no es que se mezclan las cosas, pero es tener empatía. ¿Qué pasa también cuando no se ponen en prácticas políticas públicas que hagan a la inclusión particularmente ante estas víctimas frecuentes que son los niños y niñas con discapacidad? Bueno, muchas gracias. Estoy abierta si todavía quedan algunos minutos para alguna pregunta. Bueno, Claudia, desde ya, muchísimas gracias. Excelente tu exposición y sinceramente, cuánto da para reflexionar esto último que vos traes hasta inclusive desde una mirada de autocrítica sobre las instituciones que tienen que justamente encargarse de la protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Bueno, creo que este último punto daría inclusive para una charla específica, ¿no? Violencia institucional en la promoción y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Queda abierto por unos minutos más la posibilidad de que hagamos algún tipo de planteo, algún tipo de pregunta, algún tipo de aporte, De reflexión, sí. alguna reflexión. Bueno, en el chat, no sé, la En doctora el chat. Teresita Maggio había hecho un aporte antes sobre la prescripción de las acciones penales, que quedó en la vorágine de la lectura, no lo alcancé a ver. No sé, Teresita, si querés habilitar tu micrófono y hacer algún aporte. Todos los comentarios son de felicitaciones, hablan sobre la No, excelencia de la claro. Lo que exposición. dice Teresita es la prescripción del caso Ilarraz. Claro, Exactamente, Una que injusticia total. no, pero además lo relacioné cuando vos hablabas de cuando se comete un delito de abuso, em, hay muchas veces que las víctimas no pueden denunciarlo. Esto encima fue en un ámbito eclesiástico, ¿sí? Donde todos sabemos el poder que se ejerce. Y creo que esto tiene que ver con los juicios que se están alentando. Y bueno, y creo que esto demuestra la deshumanización absoluta de la justicia, donde realmente se hace una lectura rígida y no se tiene en cuenta el derecho de las víctimas. Totalmente de Porque acuerdo. el delito de abuso desata en la subjetividad de las víctimas muchos sentimientos encontrados, es decir, de culpa, de querer esconder, de no poder compartirlo. Y justamente cuando esto ocurre en una persona que se está formando, sea un niño o un adolescente, y más aún adolescente, es De lealtades, porque exactamente. uno Además, el tiene, hecho, claro, sí, acá, además acá jugó
el poder que representa el sacerdote frente a un adolescente. Yo creo que realmente es un retroceso Totalmente. terrible, terrible este fallo, pero bueno, habrá que seguir caminando y alzando las voces, ¿m? Porque realmente es esto. Yo creo que estamos transitando por un camino de mucha invisibilidad. eh, lo que molesta se corre. Entonces, bueno, creo que me pareció que era muy oportuno cuando te escuché decir eso. em, Aparte es un fallo de ahora y de Entre Sí, Ríos, sí, si sí, mal no me sí, equivoco. sí, Así que bueno, eh, creo que tampoco se entiende que el daño, el quiebre que se produce en la persona, lo lleva por siempre. Algunos lo pueden, con su resiliencia, acomodar más en sus vidas, otros no. Por eso creo que es muy, muy importante que nos hagamos cargo de difundir, al menos desde mi criterio, la injusticia y la deshumanización de este fallo. sí, totalmente de acuerdo, Teresita. Muchísimas Totalmente. gracias, Gracias. Tere. También vamos Un a gusto tratar de tenerte acá, ¿eh? difundirlo. Ay, yo también, feliz, feliz de escucharte. Bueno, muchas Sí. gracias, un honor para mí. Bueno, No, les agradecemos a todos los asistentes, especialmente a la disertante, a la doctora Claudia Salomón, que tan generosamente ha preparado esta actividad para el día de hoy. Desde ya que siempre está la invitación a seguir sumándose como disertante, como participante a todas las actividades que hacemos desde el instituto. Por lo pronto, para todos aquellos que dejaron sus mail para que le enviemos el botón de pago, seguramente que en la próxima semana lo recibirán, como también si la doctora nos deja su power, también se los podremos hacer circular porque algunos los estaban pidiendo o los fallos a los que hacía alusión. Independientemente de todo esto, a través de estos correos electrónicos, aquellos que no están sumados en nuestra base de datos, vamos a seguir comunicándoles sobre las futuras actividades del instituto. Y aprovecho, ya por fuera del Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia, para convocarlos eh, a una actividad que va a haber el 6 de agosto a las 14 horas, ya luego de la feria judicial, donde desde el Instituto de Derecho Colaborativo del colegio va a disertar la doctora Graciela Insaurralde sobre prácticas colaborativas en las empresas familiares. Un tema totalmente diferente, ¿no? Pero para todos aquellos que nos interesa el derecho de las familias en general, también puede ser de interés. Y entonces, aprovechando que hay gente de Buenos Aires, gente de otras ciudades del país, difundir esta actividad, porque esto se hace así, ¿no? Codo a codo, coadyuvando los distintos colegios, los distintos institutos para que las actividades se conozcan y podamos participar de una manera federal. Gracias nuevamente a todos, seguimos en contacto y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Besos, Después Claudia.